Bueno, estábamos acá, bueno, terminando con, viendo el circuito, el circuito original que nosotros teníamos del estator, que es el que estamos viendo acá. ¿Mm? Nosotros dijimos que las pérdidas en el cobre eran bajas, comparadas con las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el hierro. Por lo tanto, el circuito este circuito del estator, lo que yo voy a tener en cuenta va a ser esta parte. Como estoy despreciando las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el cobre las tenemos acá. El circuito del estator que estoy tomando es solamente la reactancia de magnetización y la resistencia que me representa las pérdidas en el hierro. Y lo que quería poner acá, en este punto, era que las pérdidas mecánicas se las considera constantes para los distintos valores de alimentación. Ya que al comenzar a girar el rotor, lo hace prácticamente a la misma velocidad. O sea que siempre está girando a la misma velocidad. Que el motor lo hace que es muy cercana a la de sincronismo. Entonces, lo que quiero decir que para diferentes tensiones de alimentación, a las pérdidas mecánicas se las pueden mantener constantes. Bueno, ya acá separamos las pérdidas del hierro de las pérdidas mecánicas. Si separamos de las mecánicas, nosotros dijimos que el circuito equivalente, ¿cómo quedaba? El circuito queda el circuito equivalente queda donde acá tenemos I sub 0. Esta es la tensión en el estator. Esta es la reactancia de magnetización
Y entonces, ¿qué podemos poner acá? ¿Cómo podemos calcular el coseno de phi? Ya tenemos separadas las pérdidas del hierro de las mecánicas. Entonces, ¿y cómo las separábamos? Nosotros poníamos que la potencia en el hierro iba a ser la potencia absorbida menos la potencia mecánica. Por lo tanto, la potencia en el hierro, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión de alimentación por la corriente en vacío y por el coseno de phi sub 0. Coseno estando funcionando en el vacío. Y como es el motor es trifásico y la carga es balanceada, todo motor trifásico es carga balanceada, esta potencia, si la multiplico por 3, es la potencia total, o sea, las pérdidas en el hierro, totales. Lo que tengo acá es las pérdidas en el hierro totales. Si le saco eso en una fase, como la carga es balanceada, multiplico por 3 y me da las pérdidas totales en el hierro. Por lo tanto, de acá se puede poner que el coseno de phi 0 va a ser las pérdidas en el hierro dividido 3 por 1 por I sub 0. ¿Está bien? Perdón, profe, ¿no sería raíz de 3 cuando multiplico para obtener la potencia total? Raíz de 3 por la tensión, por la corriente de vacío y el coseno. Está bien. Perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos por acá, como había marcado antes, una corriente que circula por la resistencia que me representa las pérdidas en el hierro, y acá una corriente que la llamamos de magnetización. Y lo que puedo escribir es que el valor de la resistencia en el hierro va a ser el módulo de 1 dividido el módulo de I de la corriente que circule por esta rama, directamente ley de Ohm. Y por otro lado, nosotros podemos poner que la reactancia de magnetización también va a ser igual a U sub 1 dividido la corriente de magnetización. Bien. Esto sería lo que vimos nosotros, el ensayo con el rotor libre o ensayo en vacío. Ahora lo que nos faltaría ver es el ensayo de cortocircuito. El ensayo de cortocircuito, que es lo mismo que rotor bloqueado. Bueno, ¿cómo se consigue bloquear el rotor? Por muy poco tiempo se lo frena. Por muy poco tiempo se lo frena. El circuito es exactamente
el mismo que está acá, sería este mismo circuito que tenemos aquí, con la diferencia que ya no sería I sub 0, sino que sería I sub C, o sea, I de cortocircuito. Acá nosotros en este ensayo no lo dibujé, pero podemos pensar de que está girando el motor. Entonces, cuando es el ensayo de cortocircuito, si yo quiero hacer el mismo, voy a dibujarlo, voy a tener omega 1, omega 2, un amperímetro, de nuevo, pero acá la diferencia es que las corrientes que van a estar por acá van a ser las corrientes de cortocircuito. Y si acá tengo el motor, y yo dije que el motor giraba así, ahora no gira. No se produce el giro. Y el ensayo, como les dije, de alguna manera impedimos, por un breve momento, de que se lo frena. El ensayo consiste en bloquear el rotor, bloqueamos el rotor, impidiendo que gire. O sea que la velocidad del rotor, 0, y si la velocidad del rotor es 0, entonces el deslizamiento vale, el deslizamiento S, ¿cuánto vale el deslizamiento S? S es igual a 1 y la R de carga, que es R2 por 1 menos S sobre S, si S es igual a 1, entonces R de carga 0. Entonces se aplica una tensión al estator que aumenta desde 0, a ver, desde 0 hasta que la corriente del motor, se aumenta la corriente desde 0 hasta que la corriente del motor
sea la nominal. ¿Mm? Hasta que, o sea que es un ensayo rápido, el motor va a tener temperatura, entonces vamos a tener acá que la corriente de cortocircuito en el estator será igual a la corriente nominal del estator. Eso fue lo que hice lo que se hace. Entonces, lo que vemos aquí en el ensayo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, nosotros hacemos de que al aplicar el estator una tensión creciente desde cero hasta que la corriente llegue a la corriente nominal. En este tipo de ensayo, la tensión de ensayo es reducida. Si uno está en el laboratorio con el variac, va a ver que va a ir aumentando la tensión y la corriente va a llegar enseguida al valor nominal. Entonces, nosotros partimos de que tenemos una tensión de ensayo reducida. Entonces, vamos a dibujar el modelo de la máquina. El modelo de la máquina sería la resistencia del estator en el cobre, la reactancia de dispersión en el estator, la alimentación, ¿no es cierto? Acá que tendríamos U sub 1. Y después, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos la resistencia que me representa las pérdidas en el hierro, la reactancia de magnetización, y siguiendo nuestro modelo, de este lado, ¿qué teníamos? La resistencia R2' del rotor, la reactancia de dispersión del rotor, pero en este caso queda así, ¿no? Porque nosotros decimos que en este ensayo R sub C es igual a 0. Y acá tenemos la corriente en el estator, aquí tenemos corriente en el rotor, que es I sub 2', y aquí la corriente que da origen a el flujo de magnetización. Entonces tenemos una tensión de ensayo reducida. Al tener una tensión de ensayo reducida, la tensión de ensayo es reducida. Esto ocasiona que la corriente, esta corriente de acá, la corriente que va por la bobina de magnetización, o la corriente, o sea, la corriente I sub M, se la considera despreciable. O sea, todo esto para hacer nuestro modelo
Sencillo, se la considera despreciable. De igual manera, la I o sea, la corriente esta, la que pasa por las pérdidas en el hierro. Esta corriente es baja y se desprecian las pérdidas en el hierro. Se desprecian las pérdidas en el hierro. Por lo tanto, RF, o sea, la resistencia que representa las pérdidas en el hierro, con la cual representamos las pérdidas en el hierro, y X, M, que es la reactancia de magnetización, son despreciables. Son despreciables. Punto seguido. Esto permite que la rama paralelo se elimine. O mejor dicho, no se tenga en cuenta. La rama en paralelo no se tenga en cuenta. Punto seguido. El circuito queda de la siguiente forma. El circuito queda de la siguiente forma. Dos puntos. Bueno, entonces, el circuito va a quedar como R1, reactancia de dispersión del estator, resistencia del rotor, reactancia de dispersión del rotor, se cierra el circuito, queda un circuito serie donde tengo aplicada la tensión 1 y por acá nosotros habíamos dibujado que teníamos la corriente I1 y en el rotor, acá teníamos corriente I1, rotor corriente I2', por lo tanto acá ahora me va a quedar que yo voy a tener I1, 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 y por acá voy a tener I2', por lo tanto I1 es I2' en el circuito equivalente. Esto que está acá, entonces es el circuito equivalente con rotor bloqueado. Circuito equivalente con rotor bloqueado. Por lo tanto, si vamos acá y nosotros vemos
que tengo 2 batímetros. Profe, ahí al Sí, batímetro 1 le falta una conexión, ¿no? es verdad, ahí está completado. Método de Aarón, método visto. ¿Qué les estaba diciendo? Que entonces la lectura de batímetro 1 y lectura de batímetro 2, que me está dando la potencia de cortocircuito. Porque habíamos dicho que nosotros lo que tenemos acá, ensayo de cortocircuito, rotor bloqueado. Entonces, la lectura de los batímetros de omega 1 y que son los batímetros, da la potencia del ensayo de cortocircuito. O sea que la potencia de cortocircuito va a ser batímetro 1 más batímetro 2. Y si vemos cómo me quedó el circuito y la potencia que me está dando el batímetro, me está involucrando entonces las dos pérdidas. La pérdida en el cobre del estator más la pérdida en el cobre del rotor. Entonces, si trabajamos con este circuito que tenemos acá, porque es un circuito equivalente eléctrico, lo podemos reducir, si yo tengo en cuenta el ensayo que estoy haciendo y tengo en cuenta que acá tengo la resistencia en el cobre, estator, resistencia cobre, rotor, y por este lado tengo las reactancias de dispersión en el estator y en el rotor. Este circuito, ¿cómo lo podemos desarrollar? Este circuito de acá. Este circuito, ¿cómo lo podemos desarrollar? Y lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo poner agrupar las dos resistencias y agrupar las dos reactancias porque están en serie. Yo al circuito lo puedo reducir de esta manera. Acá tengo aplicada la tensión U1 y nosotros decíamos que esta U1 que estamos haciendo, que la vamos a llamar de cortocircuito, me producía una corriente que la vamos a llamar también de cortocircuito. ¿Se acuerdan que la llamamos cortocircuito? Pero dijimos que esta corriente de cortocircuito era la corriente nominal del motor, era llevar con una baja tensión el motor a la corriente nominal. Y esto que está acá, a esta resistencia que yo reduje, la puedo llamar resistencia de cortocircuito, y a esta
reactancia de cortocircuito, donde R de cortocircuito va a ser R1 más R2' y la reactancia de cortocircuito van a ser las de reactancia de dispersión del estator y la reactancia de dispersión del rotor. O sea que lo que hice fue reducir este modelo a una impedancia, que la puedo llamar impedancia de cortocircuito, donde acá tengo 1 de cortocircuito y acá tengo la corriente de cortocircuito, pero yo dije que era la corriente nominal. Entonces, la Z, esta Z, que está acá, aplicando la ley de Ohm, puedo poner que Z de cortocircuito va a ser la tensión de cortocircuito dividido la corriente nominal. Y de la misma manera, puedo calcular, el coseno. ¿Por qué? Porque yo que voy a tener acá que la potencia de cortocircuito, si nosotros vamos aquí, nosotros sabemos que la potencia de cortocircuito va a ser la potencia en el estator más la potencia en el rotor, en el cobre. Pero la potencia de cortocircuito la puedo escribir como raíz de 3 uso 1 de cortocircuito por la corriente nominal por el coseno de cuando bloqueé el motor o coseno de cortocircuito. Por lo tanto, puedo escribir que el coseno va a ser igual a la potencia de cortocircuito dado por la lectura de los 2 batímetros dividido raíz de 3 U de cortocircuito y corriente nominal del rotor. Por lo tanto, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos acá? Nosotros lo que hicimos fue nuestro circuito serie, si yo hago un diagrama de impedancias, yo por un lado lo que puse es R de cortocircuito como R1 más R2', y por el otro lado puse X de cortocircuito. No nos olvidemos que acá tenemos los imaginarios positivos, la resistencia siempre sobre los reales. Entonces voy a dibujar dónde estaría la J, la puedo poner así también, JXCC de cortocircuito, que es J X1 más X2'. Y esto me va a dar entonces lo que yo llamé la Z de cortocircuito. Acá voy a tener la Z de cortocircuito y acá voy a tener el phi de cortocircuito. Por lo tanto, usando trigonometría, yo ¿qué es lo que puedo poner? Que R de cortocircuito
¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a Z de cortocircuito por el coseno de phi. Y X. Ajá. ¿Mm? ¿Está bien? Estamos trabajando como si fuera una impedancia. Y esto va a ser por el seno. ¿Esto que puse acá está bien? ¿Están todos de acuerdo? ¿O hay que repasar algo de eso? ¿Está todo bien? Sí, sí, está bien, eso es el triángulo, sí. Está ¿Mm? bien. Es trigonometría. Es trigonometría, donde se despejó la parte resistiva acá, para calcular, y acá la parte reactiva. Era con distintas variables, pero el mismo cálculo para pasar de polar a rectangular, algo así también, ¿no? Exacto, es lo mismo. Es el cálculo para pasar de polar a rectangular, teniendo en cuenta que ahora estoy trabajando con estos valores, ¿no? XC de cortocircuito, a lo que yo llamo lo que tengo acá. Y entonces también se puede hacer un cálculo de lo que tenemos aquí. Nosotros vamos a tener una corriente, por ejemplo, si nosotros vamos a este circuito que está acá, miren, estos dos circuitos son exactamente iguales. ¿Eh? Estos dos circuitos son los mismos. Yo acá reduje todo a una impedancia y acá esta impedancia la tengo separada. Separé la parte, o sea, este Z, no nos olvidemos que Z de cortocircuito lo puedo escribir como R de cortocircuito más JX de cortocircuito. Ahí está, le puedo poner el J. Es lo mismo, ¿no? Como lo estamos analizando, sabemos que ahí va el J positivo. Y entonces, ahí hay una corriente y hay una caída de tensión en cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la corriente, ¿cómo calcularían la corriente en este circuito? Yo podría escribir que I sub 1 N va a ser igual a U sub 1 N dividido la Z de cortocircuito. ¿Está bien? Ahí yo calculé, aplicando ley de Ohm, creo que ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto? ¿Esto? ¿Dónde está? Acá. Esto también acá, esto es ley de Ohm. Lo que está aquí. Bien, entonces, la corriente de circuito, de cortocircuito, o la corriente nominal, va a circular por esta resistencia y va a circular por esta caída de tensión. ¿Y qué es lo que, perdón, y por esa reactancia de cortocircuito? ¿Y qué se va a producir ahí? Se van a producir caídas de tensiones. Se van a producir caídas de tensiones. Entonces, vamos a ver cómo relacionamos esas caídas de tensiones para poder calcular la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito con los valores obtenidos. Entonces, acá, si nosotros usamos nuestras reglas,